Bueno, estamos aquí con Natalia Revale. Ella es una compañera argentina, artista plástica, ceramista, maestra que ha colaborado con diversos colectivos como Ar de Arte, actualmente con la parte cultural del Frente Popular de Darío Santillán. Nos interesaría, Natalia, que nos pudieras platicar sobre las características que tiene este tipo de vinculación, de articulación con el movimiento social, pues a partir de tu experiencia concreta. Bueno, eh, en principio, o sea, creo que la distinción de estas prácticas es que apelan a lo colectivo, o sea, en primera instancia el trabajar con otros es lo que viene distinguiendo estas prácticas, tanto de lo que fue la participación en ARDE, que bueno, que desde el 2011 volvimos a juntarnos, así que venimos trabajando juntos nuevamente hasta ahora, y en lo que viene siendo el espacio cultural del Frente de Darío Santillán también, tiene que ver en cómo poder construir con otros. Eso implica poner las ideas en común y que de eso siempre va a surgir alguna otra cosa que muchas veces va a ser superadora a la idea de cada uno. Muchas veces nos ayuda a nutrirnos de la producción de cada uno también. Se convierte en un aporte y se convierte en un trabajo que empieza a ser de todos, ¿no? Que uno lo pone también como al servicio. Eh, Me parece también interesante que cuando nosotros venimos pensando estas prácticas, las pensamos también desde lo participativo, no solo desde quienes venimos juntándonos y trabajando de conjunto, sino con ese otro o esa otra que está en menor instancia involucrado, pero que puede ser desde un transeúnte hasta un compañero o compañera que participa en la organización o en otras organizaciones, pero que cuando nosotros venimos produciendo, eh, apuntamos a interpelar y a interpelarlos de forma activa, o sea, que puedan participar, que puedan ser parte. Eh, Otra de las cosas que creo que primó bastante fue el tema de multiplicar y de poder y de que el lenguaje artístico, los diferentes lenguajes artísticos sean algo que nosotros podamos fácilmente trasladar a otros y que puedan tomar y que eso se vaya como en las prácticas cotidianas se vaya impregnando. Uno va viendo que va empezando a tener eco, ¿no? Cuando hablábamos de esto para mí es bien simbólico, ¿no? Los talleres de herrería produciendo monumentalidades para eh, como obras enormes artísticas, me parece así como eso, como lo que queremos hacer, como que haya como esa imbricación entre que la práctica artística no está incindida de lo que es lo cotidiano del flujo de movimiento de cualquier organización, sino que sea parte, que esté impregnado. Y me parece que en ese sentido lo que buscamos estuvo siempre apuntado a eso, ¿no? Y si bien también todo el tiempo las prácticas artísticas tienen como ese, en algún punto también ese rechazo a veces, o bueno, si es algo demasiado loco no me gusta, o bueno, o también a veces ha sido bastante como puesto como último orejón en muchos lugares. También creemos que en estos años fue justamente haciéndose un camino de apropiación de eso como parte de la dinámica general de construcción de lo colectivo. Bueno, considero que con lo que nos has planteado, uno de los objetivos mayores es la construcción de comunidad. Ustedes lo hacen a partir de la socialización de los recursos y de los medios artísticos para generar nuevas posibilidades de expresión, nuevos lenguajes, para dar una nueva visibilización de los conflictos y deseablemente generar una nueva sensibilidad alrededor de todo esto. El Frente Popular, tú lo mencionas, se ha planteado ir hacia el conflicto. ¿A qué te refieres cuando mencionas esto y qué características consideras que tiene esta vinculación? Sí. Bueno, a mí me parece que cuando nosotros hablamos de
de focalizar o de profundizar en el conflicto tiene que ver con involucrarnos con los protagonistas de los conflictos, más allá de que protagonistas somos todos y todas, porque a todos nos tocan las problemáticas de todos de alguna forma, existen los protagonistas. Quizás en los primeros años, cuando estuvimos hablando de las fábricas recuperadas, creo que fue bastante tangible lo que pasó, en el sentido, cuando hablo de nosotros, creo que nosotros somos los grupos de arte, el conjunto de las organizaciones, digamos, me siento parte como de eso, y creo que el tener esa mirada primero solidaria hacia justamente cuando vinieron los desalojos de las fábricas, el hecho de poder sostener, ayudar a sostener fábricas por sus trabajadores y empezar a desde ese lugar concebir otra forma justamente en ese sentido de la producción y el trabajo. Creo que lo que nosotros pudimos hacer como colectivos de arte, como colectivos culturales, fue imprimirle justamente de toda esa simbología que por ahí estaba quizás más para adentro y poder visibilizarla, o sea, poder simbolizar la fuerza del trabajo, poder visibilizar la organización que había ahí adentro, qué pasaba con los trabajadores, poder revalorizar el trabajo de cada uno que venía siendo justamente muy ninguneado, la autoestima de cada trabajador, y en ese sentido revalorizarlo desde un lugar que va mucho más allá de producir, de lo que es la mercancía. Entonces, en ese sentido, lo que pudimos lograr a través de las prácticas artísticas fue generar justamente símbolos visibles, ¿no? Cuando recuerdo que las trabajadoras de la fábrica Bruckmann Textil, en una de los plantones que hizo frente al Congreso, llevaron todas las máquinas de coser y se plantaron con las máquinas de costura frente al Congreso a coser. Y eso fue muy fuerte porque al principio no la veían, ellos no veían nuestra participación, ¿no? Y en un momento nosotros dijimos, bueno, tenemos que empezar a sacar, a que se vea todo eso. Y cuando tuvieron esa iniciativa, para nosotros era un logro justamente de ese diálogo, de ese trabajo, del poder estar ahí, poder conversar, dialogar, intercambiar. La apertura de la fábrica Zanón a otro tipo de prácticas más allá de hacer pisos o revestimientos, creo que también tiene que ver con eso, con empezar a entender que la producción cultural es fundamental para, digamos, para la conformación de cada uno, para la revalorización de su propio producto también, digamos, lo que cobre, que tiene como justamente esa impronta que puede ir mucho más allá o mucho más allá de un piso, o también decir, bueno, estás haciendo un piso, ¿quién va a ser que va a transitar ese suelo cada día, ¿no? Cuando lo donan a una escuela o lo donan a un comedor comunitario, entonces tener esa conciencia también, y no por una mirada empresarial que podría tener cualquier empresa de tener que donar, sino porque realmente empieza a haber una conciencia colectiva más allá de que la producción tiene que ver con la construcción social. Y en ese sentido yo creo que pudimos avanzar, que se avanzó muchísimo en eso y que se ve impregnado hoy en esas construcciones. Dentro de las organizaciones y en particular dentro del Frente, creo que hemos podido trabajar mucho lo que tiene que ver con la imagen, la identidad, a través de la imagen trabajar la identidad, poder lograr eso, lograr que la imagen, que nueva simbología esté impregnada en los espacios, en las producciones. El hecho de que un compañero o compañera pueda llevar una determinada imagen en una playera tiene un peso, digamos, y el que la podamos producir también tiene un peso. Lo mismo cuando en cada espacio comunitario pintamos un mural, y ese mural es pintado por el conjunto de los compañeros, también tiene ese peso, y creo que es un poco lo que se viene haciendo, instalando diversos lenguajes artísticos en el medio de todo el fluir cotidiano, ¿no? No como algo aparte, sino como, bueno, un poco el aporte que nos toca. Bueno, me parece que coincidimos en definir
o procurar un cierto tipo de producción artística y también de un cierto sujeto productor de esto. Supongo que coincides conmigo en que es una falsa oposición entre el trabajo individual como productor artístico, como trabajador de la cultura y el trabajo colectivo. ¿Me podrías comentar sobre esto? Yo no creo que haya una contradicción entre la producción individual y la colectiva. Sí, lo que creo es en realidad lo que pueda pasar en la experiencia de cada uno, cada una, ¿no? Yo veo obra de compañeros que siento que es fundamental su trabajo individual en pos de lo colectivo y que hacen grandes aportes. En lo particular, creo que mi trabajo, que a veces, que yo he tenido muchos años la contradicción de sentir que mi trabajo individual no iba en consonancia, cuando empecé a entender después que mi trabajo era lo que me motivaba, era el trabajo colectivo y lo que me iba nutriendo, y que mis experiencias individuales tenían que ver con el nutrir de lo colectivo, no como quizás una producción en sí misma. Lo veo lo veo por lo que me fue pasando, ¿no? Por haber postergado quizás esa circulación de mis producciones individuales, etcétera, porque realmente me motivó siempre más, creo, el que puedan circular estas producciones. Sí entiendo la producción individual como ese espacio que uno tiene que ir encontrando, investigando y que sí va en pos de algo más. Así es digamos, como lo vengo quizás viviendo yo, ¿no? Cuando pude hacer ese trabajo de ir no sé, a Sanón a investigar, me encantó, o sea, me fui llena de una experiencia hermosa de haber trabajado con los compañeros de ahí de Sanón. Aprendí muchísimo, tuve mis producciones y enseguida empecé a ver cómo podíamos hacer para usar esa fábrica, digamos, y ese saber que tenían los compañeros en pos de, bueno, en ese caso de un gran mural que hicimos, ¿no? Entonces, como en ese sentido, creo que se va nutriendo de esa forma. Eh, sí, a veces me siento que necesito como encontrar espacios de formación personal justamente para poder crecer y que también uno no sentirse estancado en el trabajo colectivo. Me parece que esa ida de vuelta tiene que estar y por eso también sirve este moverse, este viajar, este encontrarse con otras experiencias y me parece que desde ese lugar es que voy encontrando también esa alimentación personal. Algo que me parece muy importante desde la investigación de estas cuestiones es la documentación de estas experiencias. Me parece que es importante por la construcción de una memoria documental de este tipo de trabajo artístico, pero también porque nos sirve como material de reflexión, de historificación, de análisis, para la generación, bueno, de toda la teoría y los conceptos que deben acompañar esta práctica. Creo que es muy importante y urgente esta vinculación entre la práctica y la reflexión teórica sobre esto. ¿Podrías, a manera de conclusión, comentarme algo sobre este asunto? A mí me parece con respecto a lo que tiene que ver con el registro, que es algo bastante amplio, que bueno, por suerte hoy hay casi que un sobreregistro de lo que son a veces las intervenciones, a veces uno ve que hay más cámaras que personas y uno dice, wow, es complejo, pero bueno, en sí está buenísimo porque el material existe. Existen las propuestas de esto de editoriales alternativas, de autogestión. En este caso nosotros venimos desde la editorial El Colectivo con bastantes producciones al respecto y bueno, este libro que se llama Darío, que en concreto es el segundo en la colección Guaguita de la editorial El Colectivo y que es un enfoque más de trabajo con adolescentes, que nos interesó interpelar un poco más a esa franja etaria, y es un libro ilustrado
tiene su texto, pero también tiene sus ilustraciones que pueden trabajarse independientemente, y me parece fundamental que nosotros podamos empezar a producir nuestros propios materiales y de poder difundirlos desde nuestra perspectiva. Me parece también que está bueno el complemento que se da entre la investigación y la acción en este sentido. Me parece que se viene produciendo bastante y que está bueno que se siga como investigando, historiando, y yo creo que a veces existe mucho con respecto a esto de los colectivos, una cuestión de los colectivos y las individualidades, y que me parece que es súper importante desde la investigación también que se respete justamente eso en todos como en todas sus aristas, tanto cuando se nombra a compañeros y nombres individuales, como también cuando se referencia a lo grupal. Me parece que es muy importante que en este momento de reconocimientos, que pueda haber un reconocimiento a todos y cada uno, que a veces eso es medio, se convierten en falencias o en olvidos, y uno dice, bueno, hay que... Esto, si estamos rescatando, realmente rescatemos y miremos bien como para atrás todas estas, en quienes nos referenciamos, y podamos hacer un rescate de eso. Y creo que sí tenemos todavía como una deuda, no una deuda, sino es algo que hay que seguir profundizando en los colectivos, por lo menos de arte, es en poder escribirnos más nosotros mismos, ¿no? Poder estar escribiendo en primera persona, que es algo que dejamos muy que hagan otros o nunca hay tiempo, y me parece que es bien importante poder dar testimonio de lo que vinimos pensando, sintiendo, haciendo, y poder también dejarlo a nuestra forma. Lo digo desde un lugar que me cuesta bastante, pero con eso, como con esa intención que venimos compartiendo entre muchas y muchas, de que escribirnos también es parte de nuestro hacer. Muchas gracias.